Comenzamos con la segunda parte del Zodiaco, espero que te guste. El 7 de octubre de 1970, la Crónica recibió una tarjeta firmada con el símbolo del Zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas de una edición de la Crónica y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el Zodiaco. El 27 de octubre de 1970, el reportero de la Crónica recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticular. Escrito a mano al reverso de la tarjeta se encontró la anotación: la amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió primera plana en la Crónica. Poco después, Avery recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre las actividades del Zodiaco y el caso irresuelto de Cherry, ocurrido 4 años antes en el colegio de Riverside. El 30 de octubre de 1966, Cherry pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca campus hasta que se cerró a las 9 de la noche. Vecinos informaron que se escucharon gritos cerca de las 10:30 de la noche. Cherry fue encontrada sin vida al día siguiente, a corta distancia de la biblioteca, entre dos casas abandonadas. Los cables del distribuidor de Volkswagen habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta quitarle la vida. Un reloj de pulsera de hombre con la correa rota fue hallada cerca. El reloj se había detenido a las 12:24, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes. También se descubrieron huellas de calzado de tipo militar. Un mes después, el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina, casi idénticas, fueron enviadas a la policía de Riverside y a la Riverside empresa de prensa, tituladas La Confesión. En ellas, el autor aseguraba ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advertía que Bates no era la primera y no será la última. En diciembre de 1966, fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio de Riverside, titulado Enfermo de vivir, indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura parecían a la de las cartas del Zodiaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH. Sherwood Morris, analista de los documentos en cuestión, opinó que el poema había sido escrito por el Zodiaco el 30 de abril de 1967, exactamente 6 meses después del homicidio de Bates. Tanto el padre Cherry, Joseph, como el diario Empresa de Prensa y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas, garabateado a mano. El texto de las copias enviadas decían: Bates tenía que morir, habrá más, con un pequeño garabato que parecía la letra Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de haber sido publicado por Paul Avery el primer artículo sobre Bates, el Zodiaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en el cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de su actividad en Riverside. Pero solo están encontrando los fáciles, hay una cantidad terriblemente mayor detrás. El departamento de policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodiaco, pero conceden autenticidad en algunas cartas que posiblemente son obra suya. El 22 de marzo de 1971, una presunta postal del Zodiaco fue enviada a la Crónica. En ella, aparentemente se adjudicaba la desaparición de Donna Lass el 26 de septiembre de 1970. Confeccionada de un collaje de anuncios y de letras de revista, representó una escena de un bosque de pinos y el texto: Sierra Club, buscando víctimas 12, la mirada por los pinos, paso áreas de Lake Toe alrededor de la nieve. El símbolo del Zodiaco, el círculo cruzado. Donna Lass era una enfermera en el hotel y casino Sahara Taoe. El 26 de septiembre trabajó hasta las 2 de la mañana, habiendo tratado a su último paciente a la 1:40 de la mañana, y no se le vio abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina, inexplicablemente sucios de tierra. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su alrededor recibieron llamadas telefónicas de un desconocido que afirmó falsamente que Last había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía trató inicialmente la desaparición de Last como un simple caso de investigación de persona desaparecida, sospechando que simplemente se había marchado. Last nunca fue hallada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Clairin Topán, en terrenos de Sierra Club, pero al excavarla solo se encontró un par de anteojos de sol. En una historia parecida, en el Vallejo Times Herald, el 13 de noviembre de 1900
1972, el sheriff y detective Bill Barker teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Bárbara había sido obra del Zodiaco. El 4 de junio de 1963, 5 años y medio antes del primer asesinato conocido por el Zodiaco, perpetrado en el camino del lago Herman, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California. Los jóvenes se habían ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Día de la Zanja para personas mayores. La policía creyó que el agresor había intentado atacar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y en el pecho con un arma calibre 22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edwards son obras del Zodiaco, ya que su modus operandi era muy similar. Después de la postal de los pinos, el Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años, tras los cuales la crónica recibió una carta del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando a la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto. La carta incluía un verso del Mikado y un símbolo en el fondo que aún no ha sido explicado por los investigadores. El Zodiaco concluye la carta con un nuevo marcador. Otra carta, recibida en la crónica, sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja de que el film Blanden era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicidad de la película, firmando solamente un ciudadano. La letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodiaco. Otros 4 años pasaron sin comunicación supuesta o verificada del Zodiaco. Una carta del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros 3 expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Tochi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, fue el autor de la carta. El autor Maupin la considera similar a una carta de un fan que recibió en 1978 y cree que es Tochi. Tochi negó haber escrito la carta del Zodiaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar. El 3 de marzo del 2003 se reportó que una tarjeta postal navideña enviada a la crónica había sido descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David King. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal, estaba la copia fotostática de 2 llaves de servicio postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella del Zodiaco, pero fue declarada no auténtica por el analista forense Cunningham. No obstante, no todos los expertos del tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección de remitente y su clásica firma, el círculo cruzado, no está. La postal en sí no tiene más marcas. Un grupo compuesto de varios investigadores y reporteros llamado Castbreaker afirmó que después de años de investigación, finalmente habían descubierto la identidad del asesino. Su nombre sería Gary Francis Post y habría muerto en 2018, donde se puede ver una cicatriz en su frente, que coincide con el retrato robot del famoso asesino dibujado por la policía en 1969. Otras pistas incluyen cartas desclasificadas del asesino del Zodiaco, que revelarían que Post es el asesino. Según dijo Fox News en una nota, se eliminaron las letras del nombre completo de la publicación para mostrar otro mensaje, así que tienes que saber el nombre completo de Gary para encontrar estos anagramas. Finalmente el FBI optó por tomar la investigación y pruebas de interruptores de casos e incluirla en la suya. De la misma forma, compararon una muestra de ADN de Gary Post con los restos de cabello encontrados en la mano de Cherry, considerada la primera víctima del asesino del Zodiaco, encontrando así una conexión sólida entre Gary Post y al menos 5 de las víctimas originales del asesino del Zodiaco. Los últimos investigadores del Departamento de Policía de San Francisco fueron los inspectores de homicidios Michael Maloney y Kelly Carroll. Ellos fueron los primeros en enviar pruebas de ADN del Zodiaco obtenido de las cartas para su análisis, el cual arrojó a un perfil genético parcial. Las pruebas de ADN parecen haber excluido a su principal sospechoso, Arthur Lake, y después a Robert Hunter, un promitente hombre de negocios, quien vivía cerca de la escena del crimen de Paul Steen. La policía de San Francisco marcó el caso como inactivo en abril del 2004, pero debido a la presión, fue reabierta durante un tiempo, antes de marzo del 2007. En 2012, se publicó el libro del asesino del Zodiaco, La verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Landon, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro. De acuerdo con el autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en el tiempo útil. En mayo del 2018, el Departamento de Policía de Vallejo anunció su intención de intentar recolectar el ADN del asesino del Zodiaco.
del reverso de los sellos que usó durante su correspondencia. Se esperaba que el asesino del Zodiaco pudiera ser atrapado de manera similar al asesino del Estado Dorado, Joseph James DeAngelo, de quien hablaré en otro video. En mayo del 2018, un detective de la policía de Vallejo dijo que se esperaban resultados en varias semanas. Sin embargo, no se han informado resultados. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodiaco, solamente uno, Arthur Lake, fue investigado seriamente. En julio de 1971, un amigo de Arthur denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Arthur afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su coche el día del doble ataque los había utilizado para matar pollos, y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que le había impresionado. Esto interesó a la policía, como la cifra de 408 caracteres que aparecían en el libro. Arthur fue el único sospechoso, en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para continuar con las indagaciones. 2 días después de su muerte, Arthur negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Arthur era el asesino del Zodiaco, y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual. Finalmente, la escritura de Arthur no correspondía con la del Zodiaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito hubiese sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno de esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Ninguna prueba concreta de que lo vincularan a la matanza efectuada por el Zodiaco fue encontrada jamás, y la prueba del ADN obtenido de la carta muchos años después no proporcionó dato alguno. Sin embargo, ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Arthur después de las pruebas. A finales de 2003 se descubrió que las huellas de la famosa carta del Zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur. Desde 1981, los crímenes del Zodiaco fueron etiquetados como asesinatos rituales por Garrett Penn. En su libro, acusa a Michael O'Hearn, profesor de la Universidad de Berkeley, de ser el Zodiaco. En 2007, un hombre llamado Demis Kaufman aseguró que su padrastro, Jack Tarrance, era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba el Zodiaco. Según fuentes de noticias, el análisis del ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un ex abogado de nombre Robert Tarbox dijo que a principios de 1970, un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodiaco. El sujeto, aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox, describió sus crímenes de manera breve. El hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con su ola de asesinatos en serie, pero nunca regresó a ver a Tarbox. Este último obtuvo un anuncio de página completa del Vallejo Times Herald, en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Lake como el asesino. El detective retirado, Steve Holder, argumenta en su libro El Vengador de la Dalia Negra que su padre, George Hodel, era el asesino de la Dalia Negra, un caso que ya he contado anteriormente. Si gustas, puedes ir a mis videos, que ahí estará. Hodel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodiaco, basado en un boceto policial. La semejanza en el estilo de las cartas entre el Zodiaco y las cartas del Vengador de la Dalia Negra. En 2010 apareció una imagen de la conocida víctima del Zodiaco, Darlene Ferrin, junto a un hombre que se parece mucho al retrato hablado basado en las descripciones de los testigos del asesino del Zodiaco. El oficial retirado de la Patrulla de Caminos de California comentó que el asesino del Zodiaco era un hombre de 91 años asentado en el condado de Solano, California, a quien llamó por el seudónimo de George Russell Tucker. George murió en febrero del 2012 y no fue señalado porque la policía no lo considera como un sospechoso. En febrero de 2014, se reportó que un hombre llamado Lois Joseph le confesó a un amigo en 2001 que él era el asesino del Zodiaco. Después de enterarse de que estaba muriendo por una cirrosis, le pidió a su amigo Randy ir a la policía después de su muerte. Myers murió en 2002, pero supuestamente Kenny tuvo problemas para que los oficiales cooperaran y tomaran en serio las demandas. Hay varias conexiones potenciales entre Myers y el caso del Zodiaco. Myers asistió a la misma secundaria que las víctimas David Faraday y Betty Lou. Trabajó en el mismo restaurante que la víctima Darlene Ferrin y tuvo también acceso al mismo tipo de botas militares, cuya huella fue encontrada en la escena del crimen. Además, durante el periodo 1971 a 1973, cuando no hubo cartas del Zodiaco, Myers estuvo destinado en el extranjero con el ejército. A pesar de que los oficiales asignados al caso son escépticos, se cree que la historia es suficientemente creíble como para ser investigada. Pero Tom Colbert, líder de la organización, afirmó que la investigación estaba cerrada al 95%, a falta tan solo de una muestra de ADN que debe compartir la policía sobre un caso de 1966. Y
tú qué opinas? ¿Alguno de ellos fue el asesino del Zodiaco o era realmente brillante al momento de cometer los crímenes como para jamás ser descubierto? Y espero que te haya gustado el video, suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.